Pero no, a veces nos dedicamos solamente al conocimiento, Sí. sin oración. Evan Roberts 7 horas orando. Cuando levantó a ese grupo de jóvenes, se metieron bajo el poder de Dios. Sí. En Gales, en ese lugar, en esa zona, un avivamiento terrible, donde las cárceles tuvieron que cerrar por el avivamiento. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Qué bendición es estar delante de ti una vez más y poder compartir la palabra del Señor. Prepárate hoy para recibir una bendición del Dios del cielo sobre tu vida. Tu hermano pastor Ignacio te bendice en esta hora. Hoy tenemos a un hombre de Dios, a un ministro. Sé que usted, ¿verdad?, viene dando seguimiento a los estudios, a los testimonios sobre el mundo espiritual, ¿verdad? De lo que este hombre de Dios trae para nosotros. Nuestra vida han sido impactadas, han sido bendecidas con esas palabras y testimonios. Así que prepárese hoy para también ser bendecido con este gran hombre de Dios. Ministro, que Dios me le bendiga mucho una vez más. Amén. Bienvenido a su canal. Gloria a Jesús. Amén. Dios bendiga. Un privilegio para mí estar aquí en Excelencia Cristiana otra vez. Amén. Hay un público ahí que quisiera escuchar su nombre, aleluya. ¿Y qué tema nos trae hoy? Hoy traemos el tema los sentidos espirituales. Mi nombre es Evangelista Lucas Rigón Núñez. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Gloria a Jesús. Amén. Evangelista, hombre de Dios, sé que Dios envió una palabra muy fuerte hoy. Sé que seremos bendecidos como muchas veces, ¿verdad?, lo hemos sido. Tenemos hambre y sed de escuchar la voz de Dios. Que Amén. el eterno Dios lo use como siempre lo ha hecho. Amén. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, en su capítulo 14. Hebreos 5, 14. Aleluya. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a hablar, gloria al nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Gracias, por tu Jesús. misericordia, Señor, porque ellas son buenas, Señor, y nos edifican, Padre, Amén. en el nombre de Jesús. Vamos a hablar de los sentidos espirituales. Tremendo. Hablar de la palabra de Dios es un privilegio, Amén. porque es algo espiritual y Dios conecta a su palabra con el hombre por su misericordia. Hablar de los sentidos espirituales, ya que nosotros conocemos los sentidos humanamente hablando, la vista, el oído, el tacto, y ya uno va conociendo el gusto también, uno va conociendo los sentidos en la parte humana. Sí. Pero ¿qué es de los sentidos espirituales? Que muchas veces las personas lo omiten. Muchas personas no han podido, muchos cristianos no han podido conectar los sentidos espirituales en su vida cristiana. Hebreos capítulo 5 es un capítulo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo llama a ellos a que debieran estar ya viviendo en una madurez, pero ellos estaban bebiendo leche. El beber leche es el principio de nosotros, lo básico. Sí. Primero nos dan lo que es la doctrina, Sí. un orden, algo sencillo, cuando uno viene a los caminos del Señor, porque somos niños. Así es. Pero hay personas que se han quedado como niños. Hay personas que todavía no han podido entrar a lo que es el alimento sólido. Pero está pasando algo en estos tiempos. También le estamos dando alimento sólido a niños que todavía están bebiendo ahora leche. Y eso está trayendo mucho inconveniente, está trayendo mucho conflicto en las iglesias. En estos tiempos muchas confusiones, porque hay niños tomando alimento sólido y lo que se están empalchando. Lo que se están contaminando en su interior espiritual. Sí. Entonces, los sentidos espirituales, el apóstol Pablo dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Tremendo. Hay personas que quieren trabajar con cosas delicadas siendo niños. Todavía no tienen esa madurez espiritual. Cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de una persona que conoce su identidad. Sí. Hay personas que no conocen su identidad y le gustan estar operando las cosas espirituales. Tremendo. Y más entrando en el mundo espiritual, Gloria a Dios. en el cual ellos todavía no están preparados. Pero eso necesita un entrenamiento, Sí. que vamos a hablar más adelante, cómo algunas personas en la Biblia pudieron ellos ejercitar sus sentidos espirituales para poder discernir el bien y del mal. A veces hay personas que están dentro de la iglesia que no saben quién le está hablando. A veces están profetizando y dicen que Dios le está ministrando a una persona, y cuando crean una confusión dentro de la iglesia es porque su oído espiritual no todavía está orientado al canal del Espíritu Santo de Dios. Tremendo. Y cuando ellos reciben esa palabra,
creen que por el Espíritu, por no conocer el Espíritu, es otra voz que le está hablando y ellos están profetizando. Están diciendo cosas que traen confusión dentro de la iglesia. Sí. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla, no hay confusión, no hay bloqueo mental, lo que hay es libertad. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos ejercitar los sentidos. Muchas personas han podido entrar, otros no. Cada día esto se va desarrollando. Los sentidos espirituales para discernir el bien y el mal. Sí. Los sentidos, por ejemplo, Elías, él fue ejercitado y él lo puso en el orden. Vemos que cuando él ora, le dice a la persona, mira, ve, mira, observa. Dice que él va y ve y mira y no ve nada. Sí. Pero Elías sigue orando. Sí. Y le dice, ve y vuelve. Dice que volvió 7 veces. A la séptima vez, él va y ve una nube pequeña. Pero Elías sabía que por medio de la intercesión se iba a desatar la bendición de Dios. Tremendo. Por eso él sigue intercediendo. Aleluya. No importa la noticia de que no había nada. Porque hay personas que están esperando que su oración sea contestada y dicen, pero el Señor no me está contestando porque no veo Muy nada. fuerte eso. Lo que pasa es que Dios está trabajando para tu milagro, pero Él lo va a responder en el tiempo de Él. Sí. Y le dice él, entonces dile acá que corra rápido, porque una lluvia se oye, grande lluvia se oye. Se acerca. Wow. Pero Él le dice esa palabra, pero Él está escuchando en lo espiritual la lluvia. El muchacho lo que está viendo, o la persona que le mandó, Sí. lo que está mirando es una nube pequeña. Sí. No ha caído la lluvia, pero ya Elías a distancia está escuchando la lluvia cayendo. Tremendo. Entonces cuando él va, le dice, corre, dile acá, porque va a llover, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y vemos que llueve de una manera terrible. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo los hombres de Dios, sus sentidos están ejercitados. Pero a Elías le tocó a él interceder para él poder ver el milagro de Dios. Tremendo. Pero en un momento determinado, cuando el Señor lo manda a pedir fuego del cielo, él va y la oración fue sencilla y bajó fuego del cielo. Sí. No tuvo que orar 7 veces en ese momento. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, por la misericordia, la palabra fue rápida y cayó el fuego de Dios. Aleluya. Porque había una guerra espiritual Sí. por los dioses que habían de Baal y de Acera, y Dios respondió de una vez por la misericordia de él. Entonces tenemos que entender, hermano, que nuestros sentidos espirituales deben estar siempre ejercitados. Así es. Y una de las maneras que se ejercitan es en la intimidad con el Padre, orando a Dios, como hablamos en un video, orando a Dios en el Espíritu y teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Así es. Es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Porque el conocimiento de la palabra de Dios nos aumenta la fe. ¿Qué es la fe? La fe viene siendo lo que usted no ve, dice lo que usted no ve, pero lo cree. Gloria a Dios. Yo no lo veo, lo que Dios dijo de mí, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Entonces la fe es algo invisible en el mundo espiritual que usted lo tiene que entender. Entonces el alimento sólido, que habla de los sentidos espirituales, usted lo va a ejercitar por medio de lo que es el conocimiento. Aleluya. Primero, sepa su identidad. Sepa quién usted es en Dios. Sí. Y usted va a entender las cosas grandes que Dios va a hacer. Gloria a Dios. Por ejemplo, Eliseo, en un momento determinado, Eliseo no estaba orando, no estaba en un ayuno de 40 días, y sentado, él tuvo un ataque. Lo mandaron a buscar para matarlo. Sí. Pero él estaba reunido con los ancianos. Y estando reunido con los ancianos, dice que le dice a las personas, aquel rey viene a buscar mi vida. Sí. No lo dejen entrar. Cierren la puerta. Tremendo. Pero ¿quién le dijo eso a Eliseo? Gloria al nombre de Jesús. Estaba conectado. Estaba conectado con el Espíritu. Tremendo. Porque muchas veces nosotros tenemos momentos de intimidad, pero tenemos que tener siempre los sentidos despiertos, Sí. para que en cualquier momento determinado el Señor nos llame a la oración, el Señor nos llame a una guerra, Sí. para que nos levanta. Entonces ahí en Eliseo lo ponen, le dicen en preaviso, no, vienen a buscar tu vida. Actívate. Sí, actívate. Y entonces él va y dice, mira a buscarme, cierren la puerta. Entonces vemos la grandeza de Dios. Es tan así que el hombre de Dios no se imagina los secretos que hay en la intimidad cuando los sentidos se ejercitan. Sí. Porque los sentidos primeramente se ejercitan en la intimidad. Usted no puede manifestar algo en público sin conocer a Dios en la intimidad, porque Dios en la intimidad es que le va a preparar a usted, lo va a enseñar a usted
la grandeza de Él. Muy fuerte eso. En la intimidad, Él le va a decir a usted, le va a enseñar cómo hacer el milagro. Aleluya. Primeramente te lo va a revelar en sueño. Gloria a Dios. O en una visión. Muchas veces así que Dios opera, así Sí. que Dios hace. ¿Por qué? Porque la intimidad es que te va a dar a ti esa facilidad. Santo. Por ejemplo, hay cosas pequeñitas, sencillas, humanamente hablando, Gloria a Dios. pero son grandes para Dios, que Él primero te ejercita con algo sencillo. Sí. Por ejemplo, en una ocasión iba para mi trabajo y el Señor me reveló a una doctora, hablamos, tuve una conversación en un sueño, Sí. y yo dije, Señor, ¿por qué esa conversación? Cuando fui a mi trabajo, tuvimos la misma conversación. Ale. Muchas veces Dios nos está entrenando en la intimidad, nos entrenan con revelaciones, aún hablando. Hay personas que Dios le habla y dicen quién le está hablando, que no sabe qué voz le habla. Pero Dios, para que se acostumbren al oído, Sí. y sepan que es el que habla, para que sepamos diferenciar la voz de Dios. Sí. Porque hay personas que han entrado en oración y le han pedido al Señor que le diga las cosas que van a hacer. En una ocasión escuché de un caso de una persona que le pedía al Señor a predicar y qué es lo que iba a hacer en el culto. Sí. Y ella escuchó una voz que le dijo, haz lo que tú quieras. Uf. Eso no es Dios que está hablando así, Ay, porque ay, Dios ay. no nos habla así a nosotros. No. Tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando yo tuve esa experiencia de ese sueño, entonces la doctora me dijo la misma palabra. Sí. Entonces comencé a ver que Dios me estaba revelando en sueño. Porque Dios también nos habla a nosotros, porque en sueño. Sí. Una de las partes importantes de Eliseo, en esa parte de los sentidos espirituales, que cuando ellos tenían conflicto, el rey de Israel, con los reyes de la zona, Sí. hubo uno que pensó que había un espía dentro de ellos, porque decía, lo que hablamos en secreto, se lo están diciendo al rey de Israel. Sí. ¿Quién es? Entonces le dijo, no es que hay espía, es que el profeta Eliseo está con ellos allá. Ay, ay, ay. Entonces ahí fue que lo salieron a buscar, que lo salen a buscar a él, Sí. y dice que están en Dotán. Cuando van allá, y lo encuentran, lo cercan, le ponen un sitio. Así es. Vemos el poder de Dios ahí obrando, porque son miles de soldados, son Sí. muchos guerreros Sí. para dos hombres. Uf. Porque tienen que sitiarlo, no tienen que sitiarlo, Wow. es de una vez que tienen que darle. Entonces en el mundo espiritual está pasando algo. Sí. Y dice la palabra de Dios en ese momento que él sale y el varón de Dios, el que está con él, se asusta. Y dice, wow, Señor, ¿qué haremos? Tremendo. Son muchos que están. Y él le dijo, tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es. Porque el que estaba con él no tiene los ojos espirituales abiertos. Aleluya. Pero Eliseo sí lo tiene abierto. Él podía ver, dice que cuando él pudo ver el hombre, habían guerreros, habían caballos, que eran centenares que habían Sí. ahí, en contra de los que venían a hacer la guerra. Tremendo. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos mucha guerra espiritual en estos tiempos. Y no importa la guerra espiritual que tengamos, no importa que se levante contra nosotros, Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Aleluya. Porque si Dios es el creador de todas las cosas, Dios tiene más poder que ellos. Sí. Y muchas veces queremos limitar el poder de Dios, aunque Dios no se limita, Sí. nosotros lo queremos limitar. Gloria a Dios. Si Dios se llevara muchas veces nuestro pensamiento, Dios no hiciera nada. Pero Dios es Dios y soberano. Amén. Por encima de todas las cosas, el Señor actúa. Y una parte importante de los sentidos espirituales que el Señor me indicaba en estos tiempos es que los sentidos espirituales tenemos que conectarlos con los dones. Sí. Explíqueme eso, ministro. Sí, eso fue una inquietud que el Señor puso en este texto bíblico. Sí. Cuando leí este texto bíblico, el Señor me conectó con los dones. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Con los dones. Ahí vemos los milagros, Tremendo. la palabra de sabiduría, vemos el discernimiento de espíritu, Sí. porque muchas veces el discernimiento de espíritu es muy importante también en estos tiempos, porque es una alma de la guerra espiritual. Sí, sí. Porque a veces no lo vemos así, pero es una alma. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias suben al altar muchas personas que no sabemos el origen de esa persona, de dónde viene. muy fuerte Puede ser que en un momento determinado estemos siendo ministrados personas Sí. que vienen de las ciencias ocultas, del ocultismo, Sí. y estamos recibiendo todas esas cosas, pero a través de los sentidos espirituales, ligados con los dones, se abre. ¿Por qué? Porque se desarrollan junto con los dones. Hay personas que están operando los dones, pero no están operando los sentidos espirituales junto con Wow. los dones. Entonces es un conflicto. Sí. ¿Por qué es un conflicto? Porque la persona no está operando en un nivel. Aleluya. Porque, por ejemplo, los dones son un regalo. El Señor te lo entrega.
Pero para tú desarrollar ese don, tú necesitas tener intimidad con el Espíritu Santo. Sí. Y cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, tú vas desarrollando el don. Por ejemplo, los dones de milagro. Muchas personas, antes de manifestarse un milagro en su vida pública, ellos ministrando, primero lo vieron en un sueño. Primero lo vieron en una visión. Así es. Primero tuvieron visiones. Sí. Por ejemplo, en estos días tuve una visión donde Dios a un pie lo enderezaba. ¡Fu! Gloria a Dios. De una manera terrible, sobrenatural. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas cosas suceden en los sueños o en revelaciones para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado. Gloria a Dios. Muchas veces el Espíritu Santo trata con nosotros para que sepamos lo que tenemos. Hay personas que portan muchas cosas dentro de la iglesia, que a veces me dicen, Lucas, yo me soñé, una persona me dijo, yo me soñé que Dios me está usando en milagro, en sanidad. Sí. Y después me mandó textos bíblicos que me marcaron. Yo dije, wow. Los textos bíblicos que hablaban de Jesús cuando Jesús sanando. Sí. Y le dije, el Señor te está confirmando a ti el don que tú tienes. Tú tienes que saber lo que tú tienes. Hay personas que tienen maravilla. Una persona que decía que con tu talento, con tu don, tú puedes alcanzar riqueza. Tú puedes alcanzar multitudes. Sí. Tú puedes salir de la mediocridad que tú estás y romper con lo que te estanca, porque muchas veces estamos estancados, no porque el pastor nos tiene estancado, no porque el líder nos tiene estancado, estamos estancados porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Tremendo. Porque el que está con nosotros es más fuerte que ellos. Así es. ¿Y qué sucede? Pensamos que le están cambiando, nos viene a nosotros porque alguien se levantó. Aleluya. No es que alguien se levantó. Ese alguien que se levantó es para moverte de tu comodidad que tú estás, para que te mueva la intimidad. Uf. Cuando tú te quedas solo y nadie está contigo, ¿para qué? Dios te dice, ya que estás solo, ven conmigo en la intimidad. Santo. Aprovecha la intimidad para desarrollar lo que es los dones espirituales y los sentidos espirituales. Porque las cosas que estás escuchando te están cargando. Las cosas, el tiempo te carga. El afán te carga. El afán no nos deja escuchar la voz de Dios. Escuche esto. Oye, queremos que Dios nos liberte a nosotros. Queremos que Dios haga algo en nuestra familia. Sí. Pero muchas veces Dios nos quiere dar recursos para nosotros hacerlo y no podemos verlo. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque eso es espiritual y al enemigo tenernos afanados, no podemos ver el milagro. Tremendo. Por eso Jesús le dice a Marta, Marta, si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo yo voy a creer si el muerto que está ahí tiene 4 días? Lo que pasa es que Marta está mirando algo físico, pero Jesús le está hablando de algo espiritual muy importante. Entonces le dice, aumenta la fe y tú vas a ver el milagro. Por eso Jesús, cuando Pedro comienza a caminar sobre el mar, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven, oiga qué palabra más sencilla. Gloria a Jesús. Jesús caminando sobre el mar, le dice a un hombre que camine sobre él. Entonces el único hombre que camina sobre el mar es Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ven, ahora se atrevió. Sí. Él le dice a él, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y yo iré. Y sí, le dijo, ven. Wow. Y él, porque hay gente que deben desafiarle a Dios. No de que desafiar a pelear, no. Desafiarlo en fe. Creerle a él, que decirle a Dios, si tú me llamaste, yo voy a hacer lo que tú me dijiste. Sí. Entonces ahí Pedro va y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y él comienza a caminar. Dice que cuando comienza a caminar, él comienza a ver el fuerte viento. La pregunta es, ¿el viento se ve? Aleluya. Wow, muy fuerte. Aleluya. Eso. El viento no se ve, pero en el mundo espiritual en un sentido se estaba viendo, Pedro estaba viendo los conflictos. Pedro estaba viendo su muerte. Estaba viendo que se iba a hundir, que se iba a ahogar. Y por eso comenzó a hundirse. Él no se iba a hundir, él estaba caminando bien. Tremendo. Todo iba bien hasta que comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar el entorno, pero dejó de mirar a Jesús. Se desenfocó. Se desenfocó, porque la esencia de nosotros es mirar a Jesucristo. Aleluya. Muy fuerte. La esencia, iglesia, es mirar a Cristo. Dios mío. Tú no vas a operar los sentidos espirituales sin el Espíritu Santo, porque te va a volver un espiritista. Dios mío. Wow. Le avanzó. Te va a volver una gente que solamente quiere ver lo sobrenatural, querer conocer el mundo espiritual sin el espíritu. Te puedes perder en el camino. Porque hay personas que quieren estar arrepentidos de demonios, quieren estar metidos en ese mundo sin tener la autoridad y la visión de Dios y sin tener la legalidad de Dios. Tremendo. Varón, hay personas que quieren reprender demonios sabiendo que están mal delante de Dios. Dios mío. Y a veces Dios se les deja pasar. Pero hay espíritus que operan. Por ejemplo, hay uno que se llama espíritu de Apocalipto, que es peligroso. Hasta una película hay de eso. ¿Por qué Apocalipto? Porque Apocalipto significa revelación. Cuando revelación quiere decir que trae lo que está oculto y lo declara. Hay demonios que te conocen tu vida íntima, que si tú le vas a hacer la guerra a ellos tienen la autoridad de decir lo que tú estás haciendo mal. Muy fuerte. Así como le dijo un varón, le dijo, si tú me reprendes, yo entro en ti.
Y porque le dijo, tú eres igualito que yo, ¿por qué? Porque no te di la identidad de Cristo. Entonces necesitamos entender algo. Los dones operan con los sentidos. Gloria a Dios. Si tú ligas los dones con los sentidos espirituales, en visiones, tú vas a ver el don de ciencia, porque el don de ciencia opera mucho en las visiones. Sí. Y muchas visiones que tenemos, porque a veces viene el don de ciencia, de repente tú ministrando, hablando, viene el don de ciencia, pero muchas veces en visión el Señor te revela en ciencia lo que está oculto. Y te dice, mira, fulano está mal, o para ayudar a otra persona, el Espíritu Santo viene, te revela su vida. Pero ¿qué pasa? Lo que te revela el Espíritu Santo de Dios, en secreto, y si Él no te manda a decirlo en público, no se lo diga. Muy fuerte eso. Porque a veces por mostrar que Dios lo está usando, decimos las cosas que Dios nos revela en la intimidad. Y a veces que hay personas que están sordos espiritual. Wow. Porque ellos, no sanaitos, Santo Dios. porque ellos quebrantaron una ley de Dios. Quebrantaron, ay santo. ¿Sabes qué quebrantaron, varón? La confianza en Dios. Dios tuvo confianza en ellos de depositar una revelación. Y ellos se enfocaron y dijeron, no, ya el Señor me reveló, tú vas a decir tal cosa. Varón, hay cosas que Dios me ha mostrado el líder a mí que yo nunca le he dicho. Tremendo eso. Solamente orar. Una vez se lo conté a mi esposa, porque ya estamos en comunión, intimidad. Sí. Le dije, mira, vamos a orar por tal cosa y tal cosa. Y mi esposa habló con el líder para ayudarlo. Sí. Y el líder le dijo la verdad, lo que estaba pasando. Pero esa persona no sabe, ni se imagina lo que Dios me reveló de esa persona. Aleluya. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. O sea, no todo lo que Dios revela es para que usted le diga. Hay cosas que es para que usted interceda Orar. y pelee en oración. Orar. Para orar. ¿Por qué? Porque, miren, hay personas que le piden a Dios que lo use. Sí. Y no saben lo que están pidiendo. Hay personas que le dicen a Dios, Señor, yo quiero el don de profecía. Y no se imaginan lo que es eso. Porque el don de profecía confronta el pecado. Claro, edifica la iglesia, levanta la iglesia. Sí. Pero muchas veces hay que corregir. Tremendo. Y Dios revela. Entonces hay cosas que Dios revela para orar, no para decirla. Pero hay personas que quieren que Dios lo use en esos niveles, que le muestre todas las cosas. Señor, muéstrame lo oculto. Hay gente que dice, Señor, muéstrame lo oculto. Y Dios le muestra lo oculto y se quedan callados. Tremendo eso. Cuando Dios quiere que ahora confronten el pecado. Sí. Señor, quiero que tú me uses grandemente en el altar. Pero Dios te dice, como pasó una ocasión, una vez el Señor, yo quiero que tú me uses. Y el Señor me reveló la vida de una descarriada. Sí. Para que hable con ella. Pero era la descarriada que más carúa estaba. O sea, enojada. Sí, enojada. Tú no puedes decirle porque decía, eso es evangélico. Yo no creo en el evangélico, yo no creo en esto. Se me hizo difícil entablar una conversación con esa persona. Porque ella no iba a recibir. Sí, pero yo pensaba que no iba a recibir. Pero el ay. Señor sabía que iba a recibir. Escuche esto. Sí, pero uno observa a la persona y dice, no le voy a dar el mensaje porque esa persona me va a rechazar. Sí. Aunque te rechace, tiene que ir porque Dios te lo reveló. Cuando Dios revela, escuchan porque escuchan. Porque escuchan. Ellos tienen que dar la palabra. Jesus. Como ha pasado a personas que Dios le ha mostrado, mira, te quedan pocos días de vida. Y a veces son generales, que yo he escuchado testimonios de generales que le han dicho, militares. Ellos dicen que no van a aceptar esa palabra. Al mes ya están en una cama con cáncer. Pero después mandan a buscar a la persona, como un caso que supe. Sí. Mandan a buscar a la persona. Dile a fulano que venga a orar por mí, porque esa fue que me dio la palabra. Pero cuando le dio la palabra que él estaba sano, él le dijo de toda esa mujer. Pero cuando cayó en cáncer, ahora no, llámeme a esa hermana y él se salvó y se fue con Cristo. Tremendo. Porque reconoció que Dios le habló a través de esa mujer. Entonces, hay revelaciones que Dios está dispuesto a revelar, pero son para los que han alcanzado madurez. Wow. Pero no todo el mundo puede recibir estas revelaciones, porque el Espíritu Santo dice, la palabra de Dios, que revela lo oculto del corazón. Sí. Cosas que no ha subido al corazón de hombre. Muy fuerte. Son las que Dios ha determinado para el hombre, para que sepa lo que han sido concebidos. Oye, lo que tú tienes de ti, solamente lo puedo conocer en la intimidad. Y entonces Dios te va a revelar tu identidad de hijo, lo que tú eres en Dios. No lo que el diablo ha dicho de ti, sino lo que Dios ha dicho de ti para su gloria. Porque aunque te señalen a ti, déjame decirte, tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios de estos tiempos. Esta generación necesita conocer a Dios en intimidad para que sus sentidos espirituales se levanten, aumenten, se desarrollen. Aleluya. Porque son personas que están dentro de la iglesia y están ya acostumbrados a que le den una palabra, pero ya ellos están preparados para dar ellos.
Hay personas que en vez de estar quejándose en estos tiempos, Sí. lo que deben de estar es ministrando liberación. Tremendo. Sí, varón. Wow. Hay personas que ya deben estar operando en liberaciones, en sanidades. Porque si necesitamos un avivamiento, si queremos un avivamiento, tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo de Sí. Dios. Si queremos un avivamiento, tenemos que romper la lógica humana, Aleluya. la que te limita, y alcanzar la sabiduría, la inteligencia Gloria del a Espíritu Jesús. Santo, la sabiduría de Dios. Porque ¿quién iba a creer que un hombre a tantos años iba a tener un hijo? Wow, gloria a Jesús. De ahí nace Isaac. Sí, Aleluya. hijo de la promesa. Después que iba a pensar de que un hombre que estuvo en la cárcel, que casi muere, lo levantaron y fue casi faraón de Egipto. José. Aleluya. Wow. ¿Y cómo lo alcanzó él? Él alcanzó eso porque él tenía los sentidos ejercitados. Sí. Venían los sueños. La interpretación le entendía. Así es. A veces Dios nos está revelando tantas cosas y nos revela tantas cosas a nosotros. No habla tanto el Señor que no lo imaginamos. Gloria a Dios. Nos habla a través de la palabra muchas veces todos los días. Tremendo. Pero queremos a veces que nos hable a través de un profeta. Aleluya. El mayor profeta, en un sentido, es tú mismo. Sí. ¿Cómo yo busco ese conocimiento de Dios? A través de la palabra de Dios. Entonces, los sentidos espirituales nos ayudan a nosotros a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Así es. Porque dice la Biblia que Él se manifiesta para provecho. Hay que aprovechar el momento del Espíritu Santo. A veces cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia y comienza a usar X persona para bendecirla a X persona también, muchas veces queremos limitar eso. Sí. A veces algunas personas se van. En una ocasión estaba orando y llamé a la iglesia adelante a orar Sí. por ellos. Y el Señor puso en que tú ora por ellos. Ora por las personas que se les hace difícil orar, interceder. Cuando llamé adelante, el Señor me pone entonces en el corazón, ahora lo que pasaron, ellos van a recibir asistencia espiritual angelical. Es decir, que los que se quedaron atrás, que no pasaron ese momento, no aprovecharon esa gracia de Dios. Wow. El Señor no me reveló en el momento que ellos no iban a recibir un ángel o una ayuda. Me lo dijo cuando ya ellos pasaron adelante. Dios sabe todas las cosas y está motivando a la iglesia que entremos a una atmósfera sobrenatural, Así que es. entremos a una atmósfera de conocer, porque muchas veces solamente discernimos la atmósfera negativa, muchas veces, siempre mayormente hay una atmósfera negativa. Sí. ¿Cuándo hay que va a haber una atmósfera positiva y entendamos que el Espíritu Santo está con nosotros y que cuando Dios se va a manifestar por encima de quien sea, Él se manifiesta? Pero muchas veces Dios está buscando un vaso, un instrumento que esté con sus sentidos espirituales dispuesto a discernirlo cuando Él está presente. Porque muchas veces el Espíritu Santo está presente en la iglesia y no lo discernimos espiritualmente. Muchas veces hay personas que ministran a Dios, que tienen la autoridad de Dios, que tienen el poder de Dios, pero al no tener los sentidos espirituales ejercitados, no saben lo que van a hacer con esa unción que se está manifestando en el momento. Hay veces que hay una atmósfera de gloria, una atmósfera para milagros, y a veces ellos no saben discernir en ese momento lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque sus oídos espirituales todavía no están preparados para escuchar la voz de Dios. Tenemos que quitar la sordera espiritual que hay muchas veces en nuestras iglesias y comenzar a escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo y no poner límite a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Le dije a una persona anoche precisamente, un mover de Dios, de liberación que había, y yo estaba usando tremendamente a nuestro hermano Félix, evangelista Félix Silverio. Así es. Estaba volviendo una liberación poderosa allá y había una persona que cayó, le dije, no levanten a esa persona hasta que esa persona Dios no la saque del trance. Le dije, déjala tranquila, porque no sabemos si Dios está haciendo un milagro. Así es. Dios hace milagro poderoso. Tengo el testimonio de una persona que ella desde pequeñita le operaron del corazón en una de esos trances. Y cuando le vieron que ella tiene problemas en el corazón, cuando lo fijaron, vieron la cirugía que Dios le hizo en medio de un culto. Tremendo. En medio de un culto hubo un milagro poderoso que Dios hizo. Y muchas veces esas personas que caen para Dios hacer algo. Y cuando me di la vuelta, en momento, la muchacha levantó a la señora y dije, no, te dije que no la levantara. No era el momento. Y la persona se levantó todavía mareada, que estaba ahí. ¿Por qué? Porque estaba todavía siendo tratada por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Tenemos que saber que cuando Dios se está moviendo en la iglesia, Dios no lo mueve un evangelista. Dios no lo mueve un apóstol. Dios se mueve porque Él quiere. Y cuando la gloria de Dios cae, es diferente a la unción. Porque cuando la gloria de Dios cae, tenemos que discernir eso por los sentidos espirituales, que cuando la gloria de Dios está, nosotros no hacemos nada, solamente lo hace el Señor Jesucristo. Wow, tremendo, de verdad que lo que hemos escuchado ha sido impactante, de verdad que esas palabras que usted ha soltado, testimonio, de verdad que
son de muchas bendiciones. Creo que la Iglesia de Cristo creo que está avanzando, escuchando, ¿verdad? Hay que vivir en el Espíritu, hay que luchar para estar conectado al Espíritu Santo, para orar en el Espíritu, predicar en el Espíritu, hacer todo lo que podamos hacer en el Espíritu. Ministro, el tiempo pasa rápido, ¿verdad que sí? Estos momentos no quisiéramos detenernos, gloria a Jesús, pero hay que ser prudente con el tiempo. Amén. Quisiéramos que antes de despedir usted haga una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado con nosotros. Amén. Vamos a orar por los sentidos espirituales, pero si alguna persona lo tiene cerrado, sea abierto en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya, Señor amado. Jesús. Mira el tema que trajimos en este día, Señor. Sí, Señor. Tú hablas, Señor, a través de nosotros, Señor. Aleluya. Tuya es la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Te adoramos, te exaltamos. Oh, recibe la gloria, Señor. Oh, que está en tu trono sentado. Cristo intercede por nosotros. Sí, Señor. En este momento, Señor, intercede por la iglesia para que los sentidos sean abiertos. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Envía la palabra, Señor, y los sordos, Señor, espirituales van a escuchar ahora. Se va la sordera espiritual ahora. En el nombre de Jesús se va y se quebranta ahora toda sordera espiritual, toda ceguera. Si tiene tiempo que no tiene visiones, ahora se abren ahora los ojos espirituales y comienza a tener visiones ahora en el nombre de Jesús. El Señor te abre las visiones para que vea el diablo operando en tu casa, para que vea el enemigo operando en tu familia, para que vea el enemigo operando en la iglesia y para que le diga al enemigo: detente, porque Dios te está revelando. Ellos no quieren ser revelados. Como ellos no quieren ser revelados, ahora en el nombre de Jesús se abren la vista espiritual. Se abren ahora, se abre ahora en el nombre de Jesús. Comienza a ver lo que no veía antes. Comienza a verlo ahora en el nombre de Jesús. Se abre la cortina espiritual, se abre la pantalla espiritual. La televisión que estaba apagada se prende ahora. Tus ojos, tu vista en el sentido espiritual se abren ahora en el nombre de Jesús. Y también el olfato espiritual comienza a oler las enfermedades. Comienza a oler las enfermedades. Comienza a oler el cáncer para que le diga: cáncer, sal de ese cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús comienza a discernir entre el bien y el mal. Comienza a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, iglesia. Ahora en el nombre de Jesús, todos los sentidos espirituales que se conecten con los dones que tú tienes. Conéctate con los dones que tú tienes en el nombre de Jesús. Y cuando te conectes, manténlo ahí en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la unción de Dios, recibe la gracia de Dios, recibe la misericordia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Tremendo. Sé que Dios ha hecho cosas grandes. Quisiéramos que usted se despida de la audiencia dándole su nombre y también sus redes sociales donde poder conectar con usted. Gloria a Dios. Mi nombre es Lucas Rigo Núñez, evangelista por la misericordia de Dios. Estamos en las redes sociales, Ministerio Jesucristo es ahora. Ministerio Jesucristo es ahora en YouTube y en Facebook por ahora. Gloria a Jesús. Amén, amén. Gracias por estar ahí, ¿verdad? Escuchando estas palabras tan poderosas. Sé que Dios te ha bendecido. Comparte este video, regala un like a este video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que seas parte de esta familia, ¿verdad? Suscríbete a este canal, toca la campanita para que seas parte de tu canal. Así que gracias por estar ahí con nosotros. Estuvo contigo también el pastor Ignacio de la Rosa, siervo de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.